igualmente aquí estamos ya en el estudio 9. Oye, ya estamos entrando, ¿verdad? Tan duro. Terminando el año. El tiempo se está pasando, pero bendito sea el Señor que hemos estado aprovechando, ¿verdad? Así es. Todos esos estudios tan hermosos que hemos tenido y continuar la serie, o ya vamos a terminarla, ¿no? Sí, se va a terminar ahora en diciembre, Ajá. ¿verdad? Terminamos la serie de Terminando Bien el Año. Amén. Así que tenemos que terminar bien el año con diferentes aspectos de crecimiento en nuestra vida. Y recordar que tener una comunión con quién, con Dios diariamente. Principalmente el estudio de hoy enfoca en tener un tiempo diario con Dios, comunión con Dios como ese amigo al que necesitamos ver diariamente. Oye, pero qué bueno por recordarnos que pues hay que terminar el año bien y empezar el otro también. ¿verdad? De hecho, el Salmo 84:2 dice: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Ajá. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Y esto me recuerda a lo que veíamos hace unas semanas de espíritu, alma y cuerpo. Que decíamos que no es que el espíritu y el alma sean dos cosas, sino espíritu y alma es la misma cosa. Simplemente son expresiones en dos nombres, como aire y viento es lo mismo. Aquí dice con todo mi ser y luego dice mi cuerpo y mi alma. Ahí explica lo que es todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. O sea, todo, estar completamente dedicado, consagrado acerca de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, y dice ahí, deseo por entrar en los atrios del Señor, recordando que el salmista, ¿verdad? David en el Antiguo Testamento está hablando del templo como la presencia del Señor. Porque él estaba lejos o estaba cerca. Bueno, no estaba dentro del templo. No, me refiero que cómo se acordaba, es decir, estaría en el palacio o quería estar cerca del templo. Como en otros salmos, dice, más vale un día dentro de tus atrios que mil fuera de ellos, ¿no? O sea, es mejor estar en la presencia de Dios constantemente. Entonces, su anhelo era espiritual más que físico. Ajá, aunque en aquel tiempo la idea era para ellos física, entonces yo tengo que ir al templo. Ajá. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos hace ver que, como dijo a la mujer samaritana, ni en este monte ni en Jerusalén, sino los que lo adoran en espíritu y en verdad. Y esto es precisamente lo que estamos viendo. Sí, por eso Hebreos 4:6 lo menciona. ¿Qué dice? Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más le necesitamos. ¿Ves? Qué hermoso, qué bonito, ¿verdad? Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Así que, como el salmista, el tiempo desfallezco por entrar en los atrios. Dice Hebreos, acércate. Podemos acercarnos y debemos acercarnos diariamente. Tener un tiempo diario con Dios. Ok, podríamos tomar las dos partes. Ir al templo y estar en espíritu con el Señor. Bueno, ir al templo sería para reunirme con mis hermanos, porque donde 2 o 3 se congregan o están juntos, en alguna manera Dios expresa su presencia en una forma diferente o en alguna forma quizá que nos va a impactar de manera distinta que esa relación personal que debe estar, como lo enfatizamos el domingo pasado, ¿verdad? Que debe haber, como el Señor Jesucristo, que se apartaba, iba con su Padre a orar solo, pero también oraba con sus discípulos, ¿verdad? Así que son dos cosas, pero lo que queremos enfatizar es un tiempo diario personal con Dios. Mi devocional. Ajá, un tiempo devocional. De hecho, definición, un tiempo devocional o un tiempo diario es un tiempo diario que aparto para estar con Dios, para poder llegar a conocerle mejor a través de la oración y la Biblia. Ahí está la clave, oración y la Biblia. ¿Cuándo podemos nosotros tener este tiempo diario con nuestro Dios con tanto ajetreo, con tantas cosas que nos desvían verdaderamente de la comunión con Dios? Sí, tenemos que hacerlo intencionalmente. Apartar un tiempo, hacer una cita con Dios. Eso es personal, Samuel, sí, ¿verdad? Es personal y de hecho hasta podemos ponerlo en una agenda y de preferencia, como lo hemos mencionado en el estudio 2, aquí en la clase 2, tenemos que, como quien dice, hablar con Dios. Señor,
yo hago una cita contigo todos los días a tal hora y ponerlo, porque si tenemos un tiempo, digamos, exacto diario o un tiempo ya apartado y un lugar, va a ser más fácil que lo hagamos a que si lo hacemos cuando caiga. Entonces recuérdame por qué debemos nosotros tener este tiempo diario. Sí, hay varias razones. La primera, porque Dios nos creó para tener compañerismo con Él. Ahí está. Para eso nos creó. ¿Qué dice en Génesis 1:27? Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. ¿Por qué? Nadie más fue creado a la imagen de Dios. Ni los animales, ni los árboles, ni el planeta Tierra. Solamente el hombre fue creado. ¿La comunión está en su imagen? Exacto, porque hay esa, como quien dice, podemos tener compatibilidad o relación. ¿Nos entendemos? ¿Sí? Porque un animal, pues, no puede entender. Exactamente. Puede responder instintivamente. Instintivamente, pero no puede pensar y decir, quiero estar contigo. No es una imagen. Ajá, claro. Qué bueno, fíjate. Entonces, la imagen es precisamente lo que Dios puso en el hombre, en su alma, en su espíritu, para poder tener esa comunión con Él. Y el hombre es el único que puede. Esa imagen, ¿la vemos en sus características o en su físico? Dios no tiene físico, entonces no podríamos pensar que está en el físico. Exacto. Sino en el ser interior, en el soplo de vida, su alma o espíritu, que tiene inteligencia, sentimientos, voluntad. Entonces las expresiones que hacemos nosotros no es... Es decir, yo puedo manifestar y poner una cara de ángel, de santo y todo eso no vale, ¿verdad? Si es externo solamente no, si es un reflejo de mi interior es diferente. Por eso leíamos con el salmista que dice, con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma. Pero esa entrega precisamente es porque Él nos creó a su imagen. Yo te lo digo, ¿sabes por qué? Porque muchas veces cuando se habla de imagen piensan que debemos ser así como Él es, como tenemos la imagen creada por el hombre y verlo. Bueno, en un sentido tienes razón. Debemos ser como Él es. Ajá. Y para eso Él nos creó para ser como su Hijo, para ser como Jesucristo, ¿verdad? Y para ser como Él tenemos que tener esa relación con Él. No en lo físico. No en lo físico, exacto. Pero en lo espiritual. Hecho, el hombre pecó y ahí no perdió su imagen, pero la dañó. Por eso Jesucristo vino para que podamos tener una comunión verdadera. Dice 1 Juan 1:3. A Él les hemos proclamado a ustedes para que puedan participar también de la comunión y el gozo que disfrutamos con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Entonces, solamente en Cristo podemos tener esa comunión con Él, con el Padre. Y con su Hijo Jesucristo. Pero sin su Hijo Jesucristo no podemos tener comunión con Dios. Entonces, aunque el hombre fue hecho imagen de Dios, el hombre tiene el potencial de acercarse a Dios. El hombre ha decidido separarse de Dios y vivir alejado de su voluntad. Pero cuando Cristo llega, por eso Él nos invita, el que a mí viene no lo echo fuera, acércate a Él, invita a Jesucristo a tu vida y Él hace el cambio para que podamos tener una verdadera comunión. Así que para eso fuimos creados y Dios quiere que tengamos ese tiempo con Él. Si eres creyente, Él quiere que estés en comunión con Él porque Jesucristo vino precisamente, y es lo que vamos a ver en segundo lugar, para hacer posible esta relación. Es la segunda cosa. Antes de este tiempo con Dios es tan importante, tan necesario, porque Él es el que nos permite poder ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, en todos. Sí, Él nos levanta, nos sostiene. Nos sostiene, exactamente. Pero precisamente es posible, como mencionaba, y lo enfatizamos aquí, porque Cristo dio su vida para hacer posible tener esa relación con Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Colosenses 1. Dice que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos. Estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Cristo dio su vida para poder establecer la relación. Sin Cristo no tenemos comunión con Dios. De hecho, Jesucristo dijo en Juan 14, 6 y 7, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, o sea, esa relación con Él, también sabrían quién es mi Padre.
de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Qué hermoso, qué bonito esto, porque me enfatizo en esto de que conocer al Señor no es simplemente la figura que tenemos de Él. Conocer es el tiempo que tenemos con Él, la devoción que tenemos con Él. Entre más tenemos más relación con Él, más le conocemos. Sí, de hecho la figura es una imaginación, de ahí vienen las imágenes. Las imágenes. ¿Verdad? Y el Señor no quiere que hagamos imagen de Él. Entonces no es tanto una imagen que tengamos de Dios, porque podemos caer en el error de muchos de decir, para mí Dios es así. Mi esposa le dijo a una hermana, ¿por qué trae usted esa imagen? No, pues ya no la adoro, ¿verdad? Era un santo, ¿verdad? Pero le dijo, ¿usted lo necesita como cristiana? Pues no, pero entonces quítelo. Hágalo a un lado. Si tiene recuerdo, pues hágalo a un lado, pero ya no pertenece a su vida espiritual. Ya usted es de Cristo. De hecho dice, los que lo adoran lo hacen en espíritu y en verdad. No necesitan estar ni en este monte, ni en cosas, Jerusalén, ni haciendo una imagen. De hecho, en Isaías dice Dios, ¿a quién me van a comparar y a quién me van a hacer semejante? Porque hay tanta gente ahorita, ¿verdad? Que pues quiere seguir en sus tradiciones y todo, aún sirviendo y conociendo al Señor. Tienen que dejar aquello que lo tenían por bueno, que era malo. ¿Sí? Y la única relación con Dios, y como dice aquí, ya lo conocen, conocemos al Padre por medio de Cristo. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Y alguien dirá, pero yo no he visto a Cristo. Por eso Jesucristo dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Así que podemos creer y tener comunión, como dice nuestra comunión verdadera, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que es importante tener esa relación diaria con Dios. En Cristo, amén. En tercer lugar, un tiempo personal con Dios era la fuente de poder de Jesucristo mismo. Es importante eso, Samuel. ¿Por qué es importante, hermanos? Precisamente porque si estamos desconectados con Él, no vamos a tener esa fuerza, no vamos a tener ese poder. Claro, Jesucristo decimos, oh, qué poder, mira, y cómo vivía diferente. Bueno, porque estaba en relación y en comunión con su Padre. Lucas 5:16 dice, a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Me dijo un hermano, poniendo esto, hermano, entonces quiere decir que como el teléfono, cuando se le está uno bajando las pilas, no es igual, pues, ¿qué andas buscando? Una conexión. ¿Y dónde te vas? A conectar. Entonces, cuando tú lo conectas, entra toda, pero toda, lo que tú necesitas. Entonces siempre tú tienes que estar enchufado. Es decir, claro, al poder del Señor. Claro. O sea, tomando simplemente, ahora que siempre cargamos el celular y nos fijamos a ver si está cargado, fíjate a ver cómo está tu vida. De hecho, Jesucristo dijo, separados de mí, nada podréis no pueden hacer nada. A nada podemos hacer. Lejos de Él no tenemos el poder. Y Él nos lo mostró, de hecho, Marcos 1:35, ¿qué dice? Dice que a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Importante, porque Él fue y no invitó a nadie, Samuel. A veces invitaba a sus discípulos, como dijimos, a veces hay que estar unidos en el templo, en los grupos pequeños, pero eso no excusa el tener una relación personal con Dios. Jesucristo, además de estar con sus discípulos, Él se iba aparte para orar sin interrupciones. Así que tenemos que buscar un lugar, un horario, donde quizás si tienen niños no estén los niños ahí, o estén dormiditos, todavía no despierten. El celular, ¿verdad? Quitarlo, apagarlo, y entonces ya estar en comunión con Dios, leyendo su palabra y orando a Él. 4. Todos los creyentes que han sido útiles al servicio de Dios han tenido ese hábito de tener comunión con Dios. Fíjate qué hermoso, ¿verdad? Aquí, Samuel. Pablo, por ejemplo, ¿qué dice? Pues Pablo dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que esa comunión que tenía con el Padre para incluir a los hermanos en su oración. Fíjate. ¿Verdad? Y no es cuando te piden, ¿no? Por ejemplo, nosotros como pastores, ¿es necesario que nos pidan oración personal? No es necesario, pero es bueno, porque así conocemos específicamente
¿verdad? Si hay que orar por una Pero necesidad. ¿verdad que siempre oramos por ellos? Ajá. Digo, por la gracia Les que Dios ha recordamos, puesto a los ¿verdad? hermanos. El Señor a la congregación, y cuando hay una necesidad especial también es bueno Tantos saber. por los buenos o los no buenos. Los buenos, los malos y los feos. Tenemos que estar incluyendo a todos. Y Pablo lo hacía, siempre oramos por ustedes. David dice, pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. O sea, estaba pasando por problemas. Claro, y no dejar de orar ni en problemas ni fuera de problemas, ¿verdad? Él seguía. Él seguía orando. Dice, a Señor, ver si... Señor, yo sigo orando, tuya es la decisión, ¿verdad? Así que tenemos que orar a Dios. Fíjate la confianza que tiene uno en el Señor. No se cansaba. Señor, ya he orado tanto. No, yo sigo orando, Sigo Señor. orando. Porque confío en ti, porque tú tienes tu tiempo. ¿Y qué dice Daniel 6:10? Dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Esa era una costumbre, era un hábito. Es importante, vemos que las personas, como dijimos, que han sido útiles al servicio de Dios, han tenido ese hábito, y ahí lo vemos. Daniel, como de costumbre, oraba 3 veces al día, como siempre. Así que es importante ver que tengamos un tiempo diario con Dios, hacer una costumbre, un hábito bueno y no en importa nuestra vida. dónde estemos, amor. No importa dónde estemos, porque él estaba en el exilio. Sí, había salido, estaba fuera de su casa. Pero él tenía su comunión con Dios. De joven lo habían llevado y él, como dice aquí, no había perdido esa comunión. No. Desde que llegó de jovencito ahí, fue educado en Babilonia, pero siguió dependiendo de Dios y hablando con su Dios. Y hablando de esta utilidad, Samuel, Uh-huh. antes era útil y ahora también, porque él estaba continuando con este hábito. Sí, y sigue siendo útil porque tenemos su escrito, Mira, el libro de Daniel, que nos alimenta. Cómo nos inspira, ¿verdad? También. Bueno, se puede llamar inspiración o nos anima. Ajá. Anima, ¿verdad? Ahora, quinto, no se puede ser un creyente maduro sin un tiempo con Dios. Y es importante, porque a veces, ¿por qué no maduro? Seguimos como creyentes inmaduros, como diría el escritor a los hebreos, debiendo ser maestros. Necesitan que se les vuelva a sobar y dar lechita y tenerlos ahí apapachados. Yo no sé cómo digan en tu país, chiqueados, no sé, en los otros países, ¿verdad? Mimados. No, tenemos que madurar, dice el apóstol Pablo. Sean niños en la malicia, pero adultos en su manera de pensar. Tenemos que crecer en esa comunión con Dios, en esa relación con Dios. Claro. Por eso el Señor Jesucristo decía, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que es importante el alimento espiritual. Hacerlo. Y también Job lo mencionaba. ¿Qué dice? No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. ¿Y en qué situación se encontraba Job? Es decir, lugar de reproche, de ese Señor, yo siempre te he estado contigo, pero no, yo le sigo, Señor, le sigo. La confianza, la fe que tenía en Dios. Así que él seguía... ¿Crees tú que pensaba él salir de esta? ¿Cómo? Job. Que él pensaba salir de la enfermedad, de lo que él tenía. No sé cuál sería su idea. A lo mejor él, como mencionó en otras partes, pensaba morirse, Señor, ya. ¿Verdad? Ojalá que ni hubiera nacido, no sé. Quería dejar de sufrir, ¿verdad? Físicamente. Quizá, pero aún así, él atesoraba las palabras de Dios. Uh-huh. Así que es importante, como habíamos dicho, estemos como estemos, vamos a crecer espiritualmente como Job, uh-huh, que esperaba la palabra de Dios como la comida. ¿Qué pasa si yo no como, por cualquier cosa hoy no como? Ya digo, ay, yo soy tan malo, para comer de hoy adelante ya no vuelvo a comer nada. No, a la siguiente me desquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si... Te vas a la China. ¿Qué pasa si por hoy no hicieron la lectura bíblica y la oración? Decían unos hermanos, ay hermanos, yo antes, ¿verdad?, que pertenecía a otro lugar, pues hacíamos nuestras veladas y también nuestros ayunos, ¿verdad? Pero ya terminamos el ayuno, nos íbamos a la China. Comida china. Le dije, hermano, ¿y qué sin...? Pues es que bueno,
esa no era una devoción tan tremenda, porque pues estabas tan a todo dar, que quiere decir que estabas pensando en que... deseo. Así que tenemos que reconocer que, claro, si hay que no comer para estar en oración, está bien, ¿verdad? Y no luego pecar de gula, pero tenemos que estar atentos a lo que Dios quiera, más que nada en la comunión con Dios. Ajá. Por eso el apóstol que escribe, o el escritor a los Hebreos, dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, a fuerza de práctica. Estamos practicando, estamos teniendo esta comunión con Dios constante, ¿verdad? Diariamente, Señor, leo tu palabra, oro, recuerdo a mis hermanos en oración, sigo rogando por tu palabra que se haga realidad en mi vida, etcétera. Así que es importante tener un tiempo diario con Dios, porque eso nos va a guiar a crecer espiritualmente, como diría el apóstol Pablo. En cambio, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Así que si vamos a crecer, tiene que ser la palabra y la oración, como básico, claro. Hay más cosas, ir a la iglesia, entregar nuestros bienes, hacer obras de bendición a los que nos rodean, etcétera, testificar de Cristo. Pero básicamente estos son los dos elementos básicos que no deben faltar en nuestra comunión con Dios. Oración y la palabra. Amén. Tener un tiempo diario con Dios, y te invitamos a que lo hagas. Amén. Y esperamos que esa sea una buena respuesta de ti. Bendito hacia nuestro Señor en nuestra vida. Vamos a orar. Y si tú no tienes a Cristo, búscalo. Hoy es día para que te acerques a Él por medio de Jesucristo y lo llegues a conocer y a amar de verdad. El Señor te escucha. Vamos a orar. Señor, en tus manos ponemos este mensaje, este estudio, para que sea realidad en nuestra vida. Perdónanos cuando te fallamos, cuando no tenemos la comunión contigo, y que podamos volver día tras día, Señor, conocerte mejor, amarte más, crecer en tu gracia y conocimiento, y ayudar a nuestros hermanos a crecer también y a buscarte con todo el corazón. Si alguien no tiene a Jesucristo, llámale, para que por medio de Él pueda establecer una comunión contigo, no siendo ya enemigo, sino amigo, Señor, a través de la muerte de Jesucristo por su vida y por nuestras vidas. Guíanos, queremos honrarte y servirte siempre. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Tengamos tiempo con Dios. Dios les bendiga.